Mi esposo celebraba con su amante en su escondite. Yo llegué con su prometido. Una copa cayó al suelo. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Lucía no lloró, no preguntó. Solo observó el colgante brillante que no era suyo, con una inscripción que no olvidaría jamás. Para nuestra próxima cita en el escondite. Te amo. Desde ese día, algo en ella cambió. Y mientras él seguía fingiendo, ella empezó a preparar algo que nadie vería venir. Porque hay dolores que no se gritan, se planean. ¿Qué harías si descubres que el amor de tu vida lleva años viviendo una mentira? Quédate hasta el final y prepárate para una historia emocionante, superadora y llena de secretos a punto de explotar. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Lucía no buscaba nada más que una bufanda vieja para el invierno. El armario estaba lleno de recuerdos ordenados y objetos que habían perdido sentido con los años. Pero justo al mover una caja de zapatos olvidada, algo brilló entre los papeles. Era un collar de plata, delicado, demasiado femenino, con una pequeña inscripción grabada. Leyó en voz alta sin pensar. Para nuestra próxima cita en el escondite. Te amo. Y el mundo dejó de girar por un segundo. Porque ese te amo no era para ella. En 12 años de matrimonio, Esteban jamás le había dejado una nota de amor, y mucho menos un regalo escondido. Se quedó quieta, congelada, con los dedos aferrados al metal frío como si su alma entera dependiera de esa pieza. No gritó, no lloró, solo sintió que su corazón se derrumbaba de forma elegante, como quien entiende que el verdadero dolor no es el que arde, sino el que paraliza. Esa noche, Esteban llegó como siempre, con su sonrisa medida, con su perfume caro y su beso en la mejilla. Lucía lo observó desde la cocina, como quien ve una obra de teatro donde ya conoce el final. Encontré esto en el armario, dijo, dejando el collar sobre la mesa, como si fuera un pendiente sin valor. Esteban lo miró apenas un segundo, lo tomó entre los dedos y sonrió. Debe ser de Camila, la asistente, estuvo aquí con unos documentos. No tartamudeó, no vaciló, mentía con la naturalidad de un hombre acostumbrado a esconder. Lucía sonrió también, pero en sus ojos ya no había ternura, había estrategia. Sabía que, desde ese momento, ya no vivía con un esposo, sino con un actor, y que ella misma estaba entrando en un papel que jamás pidió interpretar. A veces la vida te lanza a escenas emocionantes cuando solo querías una historia tranquila. En vez de confrontarlo, Lucía eligió callar, porque hay silencios más efectivos que 1000 gritos. Su intuición de mujer la guiaba con la precisión de un radar. Empezó a observar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Llamadas a medianoche con excusas laborales, camisas con perfume que no era el suyo, mensajes que él borraba con rapidez. Cada gesto alimentaba su certeza, cada mentira disfrazada de rutina confirmaba que lo del collar no era un error, sino un hilo que, si tiraba con cuidado, le revelaría el ovillo completo. Pero no estaba dispuesta a actuar como víctima. No, ella era una mujer superadora, de esas que sangran sin hacer escándalo, que lloran sin despeinarse. Sabía que, en algún momento, tendría que elegir entre la humillación silenciosa y la venganza justa. Y decidió observar, analizar, memorizar. La traición no siempre grita. A veces, se disfraza de rutina, de café servido en la mañana, de mensajes con emojis vacíos. Lucía empezó a recordar pequeños momentos en los que Esteban había estado distante, en los que su mirada se perdía como si pensara en otra vida. ¿Cómo no lo notó antes? Tal vez porque uno nunca quiere ver que quien duerme a tu lado te apuñala en silencio. La confianza no muere de golpe. Se va desangrando, gota a gota, hasta que te das cuenta de que ya no queda nada. Y aunque la idea de una confrontación era tentadora, ella sabía que no ganaría nada con escenas. Era hora de jugar a otro nivel. Tenía que encontrar el escondite. Tenía que conocer a la otra. Y sobre todo, tenía que entender por qué. Porque a veces el dolor no viene solo de la traición, sino de la sensación de que uno dejó de importar. El verdadero desafío no era descubrir la verdad, sino mantener la calma mientras lo hacía. Lucía comenzó a revisar las cuentas bancarias, los historiales de llamadas, las redes sociales, todo lo que pudiera ofrecerle una pista. Y lo hacía con la meticulosidad de quien sabe que su dignidad está en juego. No buscaba venganza aún, sino respuestas. Necesitaba entender si aquello había sido un desliz o una historia paralela. Si Esteban solo la usaba como fachada mientras construía una nueva vida con otra. Pero más allá del dolor,
Había algo que empezaba a germinar en ella, una fuerza silenciosa, superadora, que la impulsaba a sostenerse con elegancia mientras el suelo se abría bajo sus pies. Sabía que no podía confiar en nadie aún, que esta batalla era suya, y solo suya, y que nadie debía sospechar que dentro de ella se estaba gestando una revolución. Empezó a escribir en un cuaderno. Pequeñas anotaciones, horarios, frases sueltas que él decía, sensaciones que tenía, como una investigadora emocional. Porque cuando la traición entra a tu casa, necesitas pruebas más que palabras. Cada noche, después de que Esteban se dormía, Lucía revisaba su teléfono escondida en el baño, memorizaba contactos desconocidos y apuntaba cualquier rastro que le ayudara a confirmar sus sospechas. No se sentía paranoica, se sentía estratega, y en cada página escrita, encontraba un poco más de su poder. Porque cuando la vida te rompe el corazón, tienes dos caminos: quedarte llorando entre los escombros o recoger las piezas y construir algo nuevo. Y Lucía, aunque aún no lo sabía, ya había elegido. Hubo días en los que quiso confrontarlo, gritarle, decirle que sabía todo, pero se contenía. No porque fuera débil, sino porque sabía que un estallido prematuro arruinaría su plan. Y mientras más se hacía la indiferente, más confiado se mostraba Esteban. Incluso empezó a llegar más tarde, a dejar pistas más evidentes, a actuar como si viviera en dos mundos y el suyo fuera intocable. Y eso, curiosamente, le dio ventaja a Lucía, porque el exceso de confianza es el talón de Aquiles de los que engañan. Si no sospecha nada, puedo seguir, pensaba él. Pero lo que no sabía era que cada mentira, cada palabra mal dicha, era una piedra más en la tumba que cavaba con sus propias manos. Una tarde, mientras ordenaba los cajones de la oficina de Esteban, encontró un recibo de una floristería. 2 ramos de orquídeas, entregados a un mismo lugar, 2 fechas diferentes. No era para ella. Ella odiaba las orquídeas. Otra pista más. Guardó el recibo en su cuaderno, como quien colecciona fragmentos de una historia que aún no ha terminado de armar. A veces pensaba en ir a ese lugar, solo para mirar de lejos, para entender qué significaba el escondite. Pero aún no era el momento. La traición necesita ser observada con paciencia, como quien mira una pieza de teatro que aún no ha llegado a su acto final. Y Lucía sabía que la escena más impactante aún no se había escrito. En medio de su tormenta personal, Lucía no dejaba de cumplir con sus responsabilidades. Iba al trabajo, atendía a su madre, mantenía la casa impecable. Desde fuera, su vida era perfecta, pero por dentro, era un huracán. Cada gesto que antes le parecía cotidiano ahora le parecía sospechoso. Cada llamada, cada mensaje, cada ausencia. Era una mujer en plena transformación. Y aunque el dolor no la abandonaba, algo emocionante comenzaba a surgir en ella. No era resignación, era fuerza. Una fuerza que venía desde lo más profundo. Esa fuerza que solo las mujeres superadoras conocen. Las que saben que, después de ser traicionadas, pueden renacer más sabias, más firmes, más seguras. Una noche, mientras Esteban dormía a su lado, Lucía lo observó en silencio. Cómo respiraba, cómo se movía. Era el mismo cuerpo, pero ya no era el mismo hombre. Algo se había roto entre ellos. Y por más que intentara recordar los buenos momentos, la imagen del collar lo ensombrecía todo. No podía perdonar algo que aún no se había confesado. No podía amar a alguien que mentía con tanta naturalidad. Pero tampoco podía irse sin saber toda la verdad. Porque a veces, antes de cerrar una historia, uno necesita leer hasta la última página. Y Lucía estaba dispuesta a llegar hasta el final. Aunque doliera, aunque la destrozara, ella ya no era la mujer que solía ser. Y eso, curiosamente, le daba paz. Porque a veces, perder todo lo que creía seguro es el primer paso para encontrarte a ti misma. La noche era espesa, una de esas en que el silencio de la casa parece pesar más que los muros. Lucía se revolvía en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Esteban no estaba a su lado. Dijo que tenía que preparar una presentación importante y se encerró en su oficina desde temprano. Ella, con el corazón en alerta desde el hallazgo del collar, decidió bajar en silencio, descalza, apenas iluminada por la luz tenue del pasillo. No buscaba nada concreto, solo necesitaba sentir si algo se movía en la oscuridad, si su intuición estaba tan afinada como creía. Al acercarse a la puerta cerrada, oyó su voz. Baja, suave, íntima. No era una llamada de trabajo.
Era un murmullo que cortaba el aire, un tono que no usaba con ella desde hacía años. Claro que sí, amor, este fin de semana será solo nuestro, dijo Esteban con una calidez que no se esforzaba en fingir. Lucía se apoyó contra la pared y cerró los ojos. El cuerpo entero le vibraba. No eran celos, era algo más profundo. Era la confirmación de que la traición no solo existía, sino que tenía nombre y planes. Dejó que el teléfono siguiera soltando verdades. En el escondite, como siempre, llevaré el vino que te gusta y esa música que nos hizo reír la última vez. Las palabras caían como gotas de ácido. No podía moverse. Estaba paralizada por el realismo cortante de ese instante. De pronto, rió. No ella, la voz del otro lado. Una risa aguda, casi nerviosa. Lucía abrió los ojos de golpe. Esa risa le era familiar. Volvió a subir las escaleras como si caminara sobre brasas. Entró en su habitación, se sentó al borde de la cama y se obligó a respirar. Buscó el celular que había dejado sobre la almohada, activó la grabadora y regresó en puntillas a la puerta. Esteban seguía hablando. Eres perfecta, Camila. Y ahí se acabó el mundo. Camila, la asistente, la chica con la que él había compartido cenas de empresa, viajes de trabajo, incluso conversaciones en su propia casa. Camila, a quien Lucía había defendido más de una vez cuando otros la miraban con juicio. El corazón le dio un vuelco. No era una desconocida. Era alguien que conocía su hogar, su sofá, su vajilla. Eso era peor que cualquier infidelidad ocasional. En la grabación, Esteban prometía cosas que jamás había dicho en voz alta para ella. Hablaba con una dulzura que parecía reservada para una historia paralela. Y lo más devastador, se reía. Se reía con complicidad, con esa carcajada íntima que solo se comparte cuando uno se siente libre. Lucía dejó el celular en la mesa de noche y se encerró en el baño. No podía llorar. Algo dentro de ella lo impedía. El dolor era demasiado grande para expresarse con lágrimas. Sentía como si el aire se le negara, como si de pronto el mundo le gritara que nada había sido real, que los almuerzos familiares, las navidades, las vacaciones en pareja, habían sido solo una fachada elegante para una mentira de años. Pero incluso ahí, sentada en el suelo frío del baño, Lucía no pensó en rendirse. No era una mujer que se quebrara fácilmente. Ya había enfrentado pérdidas, decepciones, batallas personales. Y cada vez había salido más fuerte, más superadora. Esta no sería la excepción. Si bien la traición de Esteban la había herido profundamente, también había despertado en ella una fuerza latente, una determinación que no se conseguía en libros ni en consejos de amigas. Era algo interno, visceral, casi primitivo. Porque cuando una mujer decide no ser víctima, el mundo tiembla. Y Lucía acababa de decidir. A la mañana siguiente, Esteban apareció en la cocina con una taza de café y un beso en la frente. ¿Dormiste mal? ¿Todo bien?, preguntó con voz amable, como si no hubiera hablado de amor eterno con otra mujer la noche anterior. Lucía lo miró largo rato, como si tratara de leerle el alma. Sí, solo tuve un sueño raro, respondió con calma. No iba a romper el juego aún, porque ahora ya no se trataba solo de dolor, sino de estrategia. Sabía que necesitaba pruebas, necesitaba datos concretos. Sabía que cada mentira que le lanzara sería usada más adelante como un ladrillo para construir su venganza. Una que no sería escandalosa ni ruidosa. Sería elegante, justa y emocionante. En los días que siguieron, Lucía empezó a estudiar los hábitos de Esteban como quien estudia un mapa de guerra. Anotaba horarios, frases, gestos. Recordaba nombres, teléfonos, citas. Cada detalle le servía. Incluso sus silencios eran significativos. Porque cuando alguien miente, el silencio muchas veces dice más que las palabras. Y mientras más fingía normalidad, más libertad le daba a él para continuar su doble vida sin sospechas. Eso le daba rabia, claro, pero también le daba poder. Poder para armar un rompecabezas que, una vez completo, dejaría a Esteban sin excusas y sin salida. Una tarde, en una conversación casual con una amiga, escuchó sin querer que Camila estaba comprometida. La noticia le cayó como un puñetazo en el estómago. No por celos, sino por indignación. Camila no solo estaba destruyendo un hogar, sino que también jugaba a dos bandas. ¿El prometido sabía algo? Era también una víctima. Lucía sintió, por primera vez, que tal vez no estaba sola en esta historia. Tal vez había otro corazón roto,
otra vida que tambaleaba por la misma causa. La idea le dio vueltas en la cabeza durante horas. ¿Y si lo encontraba? ¿Y si hablaban? A veces, el universo te lanza aliados inesperados. Y Lucía empezaba a comprender que su historia, por dolorosa que fuera, no era única. Ese descubrimiento cambió el ritmo de sus pensamientos. Ya no quería solo pruebas, quería justicia, y para lograrla, debía saber más sobre Camila, sobre su vida fuera de la oficina. Empezó a seguir sus redes sociales, sus movimientos públicos, sus comentarios en común, y poco a poco, fue reconstruyendo un perfil. Camila no era solo una amante, era una mujer con una doble cara, con una historia que seguramente su prometido desconocía. Lucía anotó su nombre, Javier, el nombre que cambiaría todo. No sabía cómo, ni cuándo, pero lo encontraría. Y cuando lo hiciera, no estarían más solos. Serían 2 contra 2. Esa noche, volvió a escuchar la grabación. No por masoquismo, sino para fortalecer su determinación. Cada palabra, cada risa, cada promesa compartida en esa conversación privada, era una inyección de claridad. La traición no era una sospecha, era un hecho con voz, con fecha, con dirección. Y Lucía ya no se sentía débil, se sentía armada, preparada, como una actriz que conoce su texto de memoria y espera el momento justo para entrar en escena. El dolor estaba ahí, claro, pero se transformaba en impulso, porque no hay nada más poderoso que una mujer herida que decide escribir su propia historia. Lucía, desde ese día, dejó de ser la esposa sumisa que esperaba explicaciones. Se convirtió en observadora, en estratega, en mujer de guerra silenciosa. Y si algo la sostenía, era la convicción profunda de que no había traición que no pudiera volverse enseñanza. De que, por más rota que se sintiera, siempre había un camino superador. Porque incluso entre los escombros del amor, se puede construir algo nuevo, algo verdadero, algo propio. Lucía no era experta en redes sociales, pero en ese momento se convirtió en una detective silenciosa. Abrió el perfil de Camila desde una cuenta falsa que había creado esa misma mañana. Sin seguidores, sin fotos, solo una ventana hacia la verdad. El perfil de Camila no era del todo privado. Algunas publicaciones estaban abiertas al público, suficientes para revelar pistas inadvertidas. Una foto de una cabaña en el bosque, mal enfocada, acompañada de un texto críptico. Aquí el tiempo se detiene y el alma respira. Lucía sintió un escalofrío. ¿Sería ese el famoso escondite? Otro post mostraba unas copas de vino sobre una mesa rústica, con velas encendidas al fondo. ¿Quién tomaba la foto? ¿Quién era el hombre de espaldas en la imagen? La respuesta no estaba clara, pero el presentimiento era absoluto. Era Esteban. Continuó navegando. En otra imagen, Camila posaba con una chaqueta que Lucía había visto antes colgada en la percha del armario de su casa. Ese era el tipo de conexión que ya no admitía dudas. No era solo una intuición, era una evidencia emocional. En los comentarios, alguien escribió: "Ustedes son el ejemplo de que el amor verdadero siempre encuentra su camino". Lucía casi soltó una carcajada amarga. Si el amor verdadero tenía que nacer de la traición, entonces el mundo estaba patas arriba. Y aún así, algo dentro de ella se mantenía sereno. Porque el conocimiento, incluso el más doloroso, también era poder. Y ella ya no era una víctima. Era una mujer en pleno ascenso superador, que sabía que cada nueva revelación la acercaba al momento en que todo cambiaría. Una de las publicaciones más recientes de Camila mostraba un anillo. A veces, los sueños se cumplen en silencio, decía la descripción. El corazón de Lucía dio un salto. ¿Un anillo? Esteban le había propuesto matrimonio, pero entonces algo no cuadraba. En la imagen, la mano de Camila era sostenida por otra que no pertenecía a su marido. La forma de los dedos, el tono de la piel. No era Esteban. Lucía amplió la imagen hasta que ya no podía más. ¿Quién era ese hombre? De pronto, todo cambió. No solo ella era víctima de una doble vida. Había otro que también estaba siendo engañado, utilizado, manipulado. Otro corazón atrapado en el mismo laberinto. Fue entonces cuando supo que debía encontrarlo. El nombre apareció entre los comentarios. Felicidades, Javier. Se nota que la amas profundamente. Javier, un nombre común, sencillo, pero cargado de promesas rotas. Lucía sintió una mezcla de compasión y rabia. Quería buscarlo, quería decirle que no estaba loco, que no estaba solo.
que la mujer a la que le había entregado su vida, sus sueños, su futuro, era la misma que besaba a escondidas a un hombre casado, y que ese hombre era su marido. ¿Cómo se daba un paso así sin parecer una lunática? ¿Cómo se acercaba a un desconocido para compartir una herida común? Sabía que no podía hacerlo de manera impulsiva. Debía construir el momento, preparar el terreno, porque si iban a enfrentar esa batalla juntos, tendría que empezar con la verdad más brutal. Esa tarde, Lucía se sentó en su escritorio con una libreta en blanco. En la portada escribió: "El diario de Camila, versión real, punto". Empezó a anotar fechas, imágenes, frases, todo lo que había recopilado. Era su forma de ordenar el caos. Cada dato era una pieza en el tablero. No era solo una recopilación de pruebas, era un mapa emocional. Lo que más le dolía no eran las fotos, ni siquiera las mentiras explícitas, sino el descaro. La facilidad con la que Camila exhibía una doble vida, como si nada importara, como si no hubiera consecuencias. Pero las habría, y Lucía se encargaría de eso, no por venganza ciega, sino por justicia. Una justicia emocionante, que no arrasaba por impulso, sino que construía desde la inteligencia emocional. Durante días, siguió investigando a Javier. Descubrió su perfil, su trabajo, sus pasatiempos. Era arquitecto, vivía a pocos kilómetros, y parecía, al menos en las redes, un hombre amable, estable, querido por sus amigos. ¿Sabía algo? ¿Sospechaba? No parecía. En sus publicaciones, siempre hablaba de Camila con ternura, como si la viera como el eje de su vida. Eso le rompió el alma, porque ella también había sido esa mujer para Esteban. Y ahora, ninguno de los dos era más que una sombra en la agenda de sus parejas. A pesar de la rabia, Lucía sentía una empatía profunda por Javier. No lo conocía, pero ya lo comprendía. Compartían una herida, una pérdida que todavía no tenía nombre, pero que ardía igual en los dos. Una noche, sentada en la cama, escribió un mensaje. Le temblaban las manos. «Hola, no me conoces, pero creo que deberíamos hablar. Es sobre Camila». Dudó en enviarlo. ¿Y si no respondía? ¿Y si la bloqueaba? ¿Y si pensaba que estaba loca? Pero en ese instante, pensó: ¿y si él está pasando por lo mismo y necesita una señal para despertar? Apretó enviar, y se quedó mirando la pantalla como si esperara una explosión. Pasaron minutos eternos. Finalmente, un visto. Y luego: ¿quién eres? ¿Qué pasa con Camila? Su corazón latía tan fuerte que sintió que la cama vibraba. El primer puente se había construido. Ahora solo quedaba cruzarlo. No era fácil, ni para él, ni para ella. En el siguiente mensaje, Lucía le explicó brevemente la situación, sin detalles morbosos, pero con suficiente claridad. Tu prometida tiene una relación con mi esposo desde hace tiempo. No estoy segura de cómo empezó, pero sé que el lugar donde se ven se llama El Escondite. Punto. Hubo un largo silencio, y luego llegó la respuesta que cambiaría todo. Yo conozco ese lugar. Lucía se estremeció. Estaba todo confirmado. No quedaban dudas, ni huecos, ni posibilidad de confusión. Habían sido traicionados. Juntos, sin saberlo, en el mismo escenario, con las mismas mentiras. Ya no eran dos desconocidos. Eran dos supervivientes de una farsa compartida. Javier pidió verse en persona. Necesito entender todo esto. Necesito verte cara a cara, escribió. Lucía dudó, pero aceptó. No era una cita. Era un encuentro necesario. Una conversación entre dos que habían sido arrancados de sus vidas con la misma violencia emocional. Eligieron un café discreto, en una calle poco transitada. Lucía llegó antes, pidió un té de manzanilla, y esperó. Cuando lo vio entrar, sintió una mezcla de nervios y alivio. No sabía cómo empezar. No sabía cómo iba a reaccionar él. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. Y eso, ya era una victoria. El dolor de la traición se puede vivir de muchas maneras. En soledad, con rabia, con resignación. Pero también se puede compartir. No como una carga, sino como un espejo. Y eso fue Javier para Lucía en ese instante. Un espejo humano. Lo observó sentarse frente a ella, con los ojos llenos de preguntas. Y supo que ese encuentro no era casual. Era el inicio de algo más grande. Porque cuando dos almas heridas se encuentran, no solo comparten el dolor, también comparten la posibilidad de reconstruirse. Más sabios, más fuertes, más superadores.
Lucía llegó al café 20 minutos antes. Se sentó en la mesa del rincón, pidió un té sin azúcar y revisó sus notas por enésima vez. Su corazón latía rápido, no por miedo, sino por la magnitud del paso que estaba por dar. Javier aún era un completo desconocido, pero compartían la misma herida abierta, el mismo silencio que grita por dentro. Cada minuto se sentía eterno, hasta que lo vio entrar. Alto, con el ceño fruncido, con los ojos nublados de preguntas. No necesitaban presentaciones formales. Se reconocieron en la mirada. Cuando él se sentó frente a ella, lo hizo como quien se prepara para enfrentar una verdad que no pidió, pero ya no puede evitar. El primer saludo fue torpe, medido, pero no hacía falta más. Lucía respiró hondo y dijo, «Gracias por venir». Javier asintió, y luego soltó con voz baja. No sabía si esto era una locura o un salvavidas. Ella bajó la mirada, con una sonrisa rota. A veces es ambas cosas. Se miraron por unos segundos, hasta que el camarero interrumpió con sus tazas. Nadie sabía por dónde empezar. La tensión era densa, pero al mismo tiempo, había una extraña sensación de alivio, porque a veces, compartir la traición es la única forma de digerirla. Lucía sacó una hoja doblada de su bolso. Era una impresión de una publicación de Camila. Esta foto es de una cabaña. Esteban la llama el escondite. ¿Te suena? Javier la miró con asombro. Estuve ahí. Yo la llevé. Su voz se quebró levemente. Pensé que era nuestro lugar. La frase retumbó en Lucía como un eco cruel, porque ella también había pensado que tenía un lugar con Esteban. Y ahora sabía que ese espacio había sido compartido, manoseado, profanado. Las palabras de Javier le confirmaban lo que ya intuía. No eran accidentes, no eran deslices. Era una historia paralela, sostenida con precisión. No se trataba de un juego pasajero. Era una traición estructurada, repetida. Y ahora, al sentarse frente a frente, podían unir las piezas de ese puzzle de mentiras que ambos cargaban solos hasta ese día. Lucía habló durante casi 10 minutos sin interrupción. Le contó cómo encontró el collar, cómo escuchó la llamada, cómo rastreó a Camila en redes. Javier asentía en silencio, masticando cada palabra como quien traga vidrio. Cuando ella terminó, él sacó de su chaqueta un sobre. Encontré esto en su maleta hace una semana. No sabía qué pensar. Dentro había una foto de Camila con Esteban, abrazados, sonriendo, en la misma cabaña. La imagen era de meses atrás. Javier cerró los ojos por un instante. Ella me dijo que era una reunión de trabajo en la montaña. Lucía no dijo nada. Solo extendió la mano y le rozó el brazo. No estaban solos. Javier se apoyó en la mesa. No quiero venganza. No soy ese tipo de persona. Lucía lo miró fijo. Yo tampoco, pero no voy a quedarme callada mientras siguen viviendo como si no pasara nada. Fue la primera vez que sus voces subieron de tono. No por ira, sino por convicción. Porque cuando te arrebatan la verdad, luchar por ella no es venganza. Es supervivencia. Acordaron entonces algo simple pero poderoso, recopilar todo. Conversaciones, mensajes, movimientos. Todo con orden, todo con calma. Porque si algo debía caer, caería con fuerza. Y con pruebas. No con gritos, sino con hechos. No con rabia, sino con estrategia. El café se convirtió en su cuartel secreto. Se encontraban 2 veces por semana, compartían información, ajustaban sus planes. Javier aportaba precisión, Lucía intuición. Una dupla inesperada, pero efectiva. Cada uno tenía lo que al otro le faltaba. Y en medio de esos encuentros, comenzaron a confiar. Poco a poco, el dolor dejó de ser un peso para transformarse en un impulso. Porque sabían que lo que hacían no era solo por ellos. Era por todas las veces que les mintieron, por todas las noches en que se sintieron locos, por todo el amor desperdiciado en quien no lo merecía. Y eso, de alguna manera, también era emocionante. Una tarde, Javier la sorprendió con una libreta. Te la hice para que anotes todo. En la tapa decía, verdades que merecen ser contadas. Lucía sonrió con ternura. Gracias, hace tiempo que nadie me regalaba algo que sirviera para sanar. Se miraron largo rato. Era extraño cómo 2 personas podían sentirse tan cerca sin haberse tocado nunca. Era como si el dolor hubiera limpiado todo lo superficial y dejado solo lo esencial. No se hablaba de romance, no había insinuaciones, pero sí había una conexión genuina, profunda, como esas que no se buscan, pero llegan para quedarse.
Javier compartió una nota de voz que Camila le envió días antes. En ella, le decía que lo extrañaba, que pronto viajarían juntos, que lo amaba con locura. Lucía la escuchó entera, sin pestañear. Ella miente con una naturalidad escalofriante, murmuró. Javier bajó la cabeza. A veces creo que jamás la conocí. Lucía le respondió con voz firme. A veces amar a alguien es el mejor disfraz para no ver quién es en realidad. Esa frase quedó suspendida entre los dos. No sabían cómo seguir, pero no hacía falta. Había momentos en que el silencio es la respuesta más completa. Empezaron a usar claves, códigos discretos, para comunicarse sin levantar sospechas, para protegerse mutuamente. A veces, se escribían mensajes tan escuetos como hoy hubo cena o viaje confirmado. Pero en esas frases mínimas había una fuerza contenida, porque ya no estaban expuestos, ya no eran ciegos, ya no eran víctimas. Eran dos estrategas que, sin darse cuenta, estaban reconstruyendo algo más que una defensa. Estaban recuperando su dignidad, su poder, su capacidad de mirar al otro con honestidad. Y aunque la traición dolía, ya no era el centro. Lo era la determinación de no dejarla pasar como si nada. Había una noche especial en la que se quedaron en el café más tiempo de lo habitual. Afuera llovía. Lucía jugaba con la cucharita del té, mientras Javier hablaba de su infancia. Nada que ver con Camila. Nada que ver con el plan. Solo dos personas conversando. Cuando ella se despidió, él le tocó el brazo. Gracias por esto. Por todo. Y Lucía, sin pensarlo, respondió. Gracias a ti. Esto me recuerda quién era antes de todo esto. No necesitaban decir más, porque las palabras sobran cuando la complicidad empieza a sanar. Y fue esa noche, caminando bajo la lluvia hacia su coche, cuando Lucía se detuvo y pensó, ¿cómo es posible que alguien que conocí hace tan poco sepa tanto de mí? ¿Y quien duerme a mi lado no sepa nada? Esa reflexión la acompañó todo el camino de regreso. No como una duda, sino como una certeza nueva. Tal vez, la traición no solo le quitó a Esteban, tal vez también le abrió la puerta a una versión más real de sí misma. ¿Y tú? ¿Podrías construir confianza junto a alguien que también fue traicionado? ¿O el miedo te cerraría el corazón para siempre? Desde aquel encuentro, Lucía y Javier comenzaron a funcionar como un reloj bien ajustado. No hacían falta largas explicaciones. Un gesto, una palabra clave, una mirada bastaba para poner en marcha el engranaje. La traición los había unido con más fuerza que cualquier otra coincidencia en sus vidas. Lucía seguía cumpliendo su rol de esposa como si nada hubiese pasado. Sonreía en la mesa, preguntaba por el día de Esteban, y hasta le daba un beso en la mejilla antes de dormir. Pero por dentro, cada palabra que salía de su boca era medida, observada, anotada. No era hipocresía, era estrategia, porque la verdad no se grita, se prepara. Y ellos estaban preparando una verdad devastadora, milimétrica. Javier, desde su lugar, tenía una visión más técnica. Empezó a mapear los horarios de Camila, sus movimientos, sus rutinas. Conocía sus gestos, sus trampas, sus puntos débiles. Desde fuera, parecía que aún estaban comprometidos, pero por dentro, él se había ido. Y esa ausencia emocional fue su mejor arma. Camila se relajó, se descuidó. Lucía y Javier compartían cada nuevo dato como si se tratara de piezas de un rompecabezas ancestral. La comunicación entre ellos era fluida, pero siempre discreta. Usaban una aplicación con mensajes que se autodestruían. Las claves eran nombres de libros, colores, ciudades inventadas. Y así, entre café y café, entre sonrisa fingida y susurros digitales, comenzaron a trazar el plano de una caída monumental. Una noche, mientras Esteban trabajaba en su escritorio, Lucía se acercó con una copa de vino. Le habló del futuro, de comprar una casa en la playa, de empezar de nuevo. Esteban, confiado, le tomó la mano y dijo, ¿sabes qué? Podríamos poner la casa a tu nombre, como prueba de que todo va bien. Lucía sonrió con dulzura. No necesitaba pedirlo. Él lo ofrecía, convencido de su propio control. Al día siguiente, fueron al notario. Esteban firmó sin leer demasiado. Confianza, lo llamó. Lucía lo llamó negligencia emocional. Y así, ladrillo a ladrillo, la fortaleza de mentiras comenzó a desmoronarse, sin que él siquiera lo sospechara. Javier hizo lo propio en el mundo laboral de Camila. Comenzó a filtrar rumores, a cuestionar discretamente sus habilidades en círculos clave.
sin ensuciarse, sin dejar rastro. Solo palabras sembradas en el lugar correcto. Camila ha estado dispersa últimamente, decía uno. Tal vez no está lista para liderar proyectos grandes, decía otro. Ella, confiada en su doble vida, no lo notaba. Pero su reputación, construida con sonrisas y estrategias encantadoras, comenzaba a resquebrajarse. Todo lo que habían conseguido a costa de otros, ahora les sería retirado. No por castigo, sino por consecuencia. Y eso era lo que lo hacía emocionante. No había manos ensangrentadas, solo verdades colocadas en los lugares correctos. En paralelo, Lucía y Javier comenzaron a construir una carpeta digital con todo el material recopilado. Grabaciones, fotos, capturas de pantalla, conversaciones completas. Lo almacenaban en nubes separadas, bajo contraseñas cifradas, como dos hackers emocionales al servicio de la justicia íntima. Era un archivo clínico, devastador, detallado, con fechas, horas, nombres, ubicaciones. Nada de rumores, todo pruebas concretas, porque sabían que, cuando llegara el momento de la caída, no habría forma de negarlo. Sería como un espejo gigantesco colocado frente a ellos, donde no podrían apartar la mirada. Y no habría defensa posible. Lucía comenzó a notar un cambio en sí misma. Ya no temía mirar a Esteban a los ojos. Ya no sentía que debía demostrar nada. Estaba en paz con su decisión, con su rol, con el plan que construía en silencio. Incluso se permitía pequeños placeres. Leer un libro en la terraza, tomar café sin prisa, dormir abrazada a su almohada como si fuera un nuevo comienzo. El dolor seguía ahí. Sí, pero ya no era dueño de su cuerpo. Era una cicatriz que no dolía, solo recordaba. Un impulso superador. Cada día que pasaba, se sentía más fuerte, más entera, porque estaba escribiendo su propia historia, sin pedir permiso. Javier también mostraba señales de transformación. En las reuniones de trabajo, ya no se veía apagado. Recuperaba poco a poco su seguridad. Empezaba a mirar a los demás a los ojos, a hablar con firmeza. Había dejado de preguntarse por qué lo traicionaron. Ahora se preguntaba para qué había vivido todo esto. Y esa pregunta cambiaba todo. Porque no se trataba de buscar castigos, sino de encontrar propósito. A veces, una traición es el terremoto que derriba la fachada para que puedas construir algo real. Y eso era lo que estaban haciendo, ladrillo a ladrillo, desde el silencio. En uno de sus encuentros, Javier trajo una libreta de notas con dibujos arquitectónicos. Así imagino el momento final, dijo, mostrándole una especie de escenario con pantallas, luces y un telón. Lucía rió por primera vez en semanas. Estamos planeando una obra de teatro o una demolición pública. Javier se encogió de hombros. Tal vez ambas. Esa noche, se quedaron más tiempo del usual, imaginando posibilidades. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Siempre con respeto, siempre con elegancia. Porque no querían venganza vulgar. Querían una verdad que hablara sola, que se mostrara sin que tuvieran que levantar la voz. Lucía, esa misma noche, volvió a casa y se encontró a Esteban preparando una cena sorpresa. Pasta, vino, música suave, todo lo que ella solía amar. Pero ahora, era solo escenografía, una puesta en escena que conocía de memoria. Se sentó a la mesa, fingió alegría, hizo preguntas vacías. Mientras él hablaba de un viaje futuro, ella pensaba, este hombre cree que controla todo, y ni siquiera sabe que ya firmó su final. Esa calma fingida la fortalecía, porque cuando sabes lo que viene, el presente ya no te domina. Y eso, para Lucía, era la victoria más grande. Camila, por su parte, empezó a mostrar señales de inquietud. Sentía que algo no cuadraba, que Javier ya no respondía como antes, que Lucía no la miraba con la misma calidez cuando coincidían en la oficina. Pero no podía poner el dedo sobre el problema. Y eso la desesperaba. Esteban intentaba mantenerla tranquila, le prometía escapadas, nuevos proyectos, una vida secreta que pronto sería pública. Pero el suelo comenzaba a temblar bajo sus pies. Porque los traidores también intuyen cuando la verdad se acerca, aunque no puedan verla. Y mientras el plan crecía en silencio, mientras los días avanzaban con aparente normalidad, Lucía y Javier sabían que se acercaba el momento clave. Un evento importante, una oportunidad perfecta. Solo faltaba ajustar los últimos detalles. Y entonces, dejar que el escenario hable por sí mismo. El día que Esteban firmó los papeles de la casa, Lucía sintió que el aire en sus pulmones era más liviano.
Estaban en la notaría, rodeados de formalidades, sellos y términos legales. Él firmó sin leer, con esa arrogancia confiada de quien cree tener el control absoluto. Lucía observaba cada movimiento con serenidad. Le temblaban las manos, pero no por miedo. Era la adrenalina de quien da un paso importante hacia su liberación. Al salir, él le besó la frente. Ahora esta casa es toda tuya. Para que te sientas segura, dijo, con una ternura ensayada. Ella sonrió, sabiendo que esa firma era mucho más que un trámite. Era un acto de rendición inadvertido, uno que no podría revertir, aunque lo intentara. Esa noche, brindaron con vino. Esteban preparó una cena y habló de viajes, de negocios, de una supuesta nueva etapa. Lucía lo escuchaba en silencio. Le costaba creer que el mismo hombre que le hablaba de amor estuviera planeando una escapada con otra mujer. Pero ahí estaba, sentado frente a ella, confiado, lleno de proyectos compartidos que eran, en realidad, mentiras pintadas de futuro. Y aunque en su interior se revolvía la náusea de la traición, Lucía mantuvo su postura firme, porque sabía que lo verdaderamente emocionante estaba por venir. El momento en que todo ese teatro se derrumbaría. Y lo mejor, él mismo había decorado el escenario. Al día siguiente, Camila apareció en la oficina con una actitud distinta. Menos altiva, más ansiosa. Javier lo notó enseguida. Sus respuestas eran más cortas, su risa más forzada. Estaba inquieta. Le preguntó si aún pensaba en casarse pronto. Claro, amor. En cuanto este proyecto termine, tú y yo vamos a desaparecer por unos días, respondió ella, abrazándolo por la espalda. Javier sintió un escalofrío, no por el contacto, sino por la certeza de que esa misma frase la había escuchado en una grabación dirigida a Esteban. Era una actriz nata, y él, un espectador cansado. Pero ahora tenía la ventaja, conocía el libreto completo, y sabía exactamente cuándo y cómo acabar con la función. Lucía y Javier se reunieron esa tarde para ajustar detalles. Ella le entregó una copia del documento notariado de la casa. Ahora sí, estamos blindados, dijo, mientras tomaba un sorbo de café. Javier sonrió con complicidad. Camila cree que va a ser ascendida en el próximo trimestre. No sabe que ya corren rumores de que filtró información. El plan avanzaba como un mecanismo perfecto. No había espacio para el error. Cada paso estaba medido, cada palabra calculada. Pero no era frialdad. Era justicia. Una justicia elegante, sin gritos, sin escándalos innecesarios. Porque a veces, la forma más poderosa de responder a la traición es con control absoluto. En la empresa, las cosas empezaron a cambiar para Camila. Su nombre, antes sinónimo de eficiencia, comenzó a generar dudas. No entendía qué pasaba. Había hecho todo bien, según ella. Se esforzaba, se mostraba comprometida, sonreía con diplomacia. Pero algo se resquebrajaba. Sus ideas ya no eran escuchadas con tanto entusiasmo. Las propuestas pasaban a otras manos. Y en los pasillos comenzaban a circular preguntas. ¿De verdad merecía tanto reconocimiento? ¿O había algo más detrás de su rápido ascenso? Camila sentía el agua subir, pero no sabía de dónde venía la corriente. Porque las verdaderas caídas empiezan en silencio. Mientras tanto, Esteban se mostraba más efusivo con Lucía. Tal vez por culpa, tal vez por estrategia. Le traía flores, organizaba cenas, y le hablaba de renovar votos. Podríamos hacer una escapada, solo tú y yo, propuso una noche. Lucía le acarició el rostro con suavidad. Cuando todo esté en orden, amor. Tú sabes cuánto me gusta cerrar ciclos. Él asintió, sin sospechar el doble sentido. Porque ella, en efecto, estaba cerrando un ciclo. Pero no el que él imaginaba. Era el fin de una historia falsa, de una vida compartida con alguien que no merecía ni su mirada. Y lo hacía paso a paso, sin perderse en el ruido. Javier, por su parte, recibió una propuesta interesante: ofrecer una conferencia sobre arquitectura ética en un evento empresarial, el mismo evento donde Esteban sería orador principal. Era una oportunidad perfecta. Parece que el universo nos ayuda, dijo, cuando se lo contó a Lucía. Ella asintió. Ese será el escenario ideal. Y lo sabían, ese evento no sería una simple charla de negocios. Sería el lugar donde la verdad se desplegaría como un tapiz. Donde todos verían lo que hasta ahora se ocultaba con tanto esmero. Y ellos no tendrían que decir casi nada. Solo dejar que las pruebas hablaran. Camila, al enterarse del evento,
Insistió en acompañar a Esteban. Podría ser nuestra primera aparición en público, aunque discreta. Él dudó, pero al final accedió. No sabía por qué, pero cada vez sentía más ansiedad. Empezaban a surgir pequeños obstáculos, reuniones pospuestas, proyectos que se caían, comentarios extraños de colegas. Algo flotaba en el aire, algo que no podía nombrar. Lucía lo notaba tenso y jugaba su papel a la perfección. Quizás estás cansado, deberías descansar más. Él la abrazaba, buscaba refugio, sin saber que su refugio ya no existía. Solo quedaba la estructura vacía de lo que alguna vez fue hogar. El día que firmó un acuerdo con un nuevo cliente, Esteban lo celebró con Camila en el escondite. Brindaron, se besaron, prometieron comenzar una vida nueva pronto. Pero en ese momento, Javier activó una grabadora desde su celular. Todo quedó registrado, la fecha, las palabras, la promesa. En cuanto termine con Lucía, estaré solo para ti. Esa frase fue anotada, archivada, guardada como un diamante en la caja de herramientas que él y Lucía manejaban con precisión quirúrgica. Y esa noche, mientras escuchaban el audio juntos, supieron que el final se acercaba. No había forma de salvarse ya. Ellos mismos cavaban su propia ruina. Lucía miró el calendario. Quedaban menos de 3 semanas para el evento. Todo estaba casi listo. Solo faltaba una última pieza, una última jugada, algo que cerrara el círculo de forma contundente, simbólica. Y la idea llegó una madrugada, entre sueños. Se sentó en la cama y escribió una sola frase en su libreta: el brindis de la caída. Sabía exactamente qué haría, y con una calma feroz, como quien ha vivido suficiente para no tenerle miedo a nada, sonrió en la oscuridad. Lucía entró al despacho de Esteban una mañana en la que él había salido temprano para una reunión. El espacio, habitualmente ordenado, tenía un aire de prisa mal disimulada. Sobre el escritorio, papeles dispersos, un vaso con restos de whisky y el celular del trabajo olvidado. Fue entonces cuando lo decidió. Sabía que no era el tipo de mujer que invade, pero tampoco era la que se quedaba esperando explicaciones que nunca llegaban. Había conseguido una pequeña cámara portátil, de esas que parecen un objeto común. La colocó entre los libros, frente al escritorio, y otra, más discreta, en la lámpara del rincón. La imagen era perfecta, el audio, aún más. Ahora sí, murmuró, porque no hay traición que se resista a una cámara paciente. Durante días, dejó que la cámara hiciera su trabajo. Esteban no sospechó nada. Seguía actuando como el esposo dedicado, con su mezcla de atenciones y ausencias selectivas. Lucía, mientras tanto, revisaba cada grabación en la madrugada, con los auriculares puestos y el corazón latiendo como un tambor de guerra. En uno de esos videos, lo escuchó hacer una llamada. Amor, ya tenemos fecha. En el evento, haré el anuncio. Nadie lo espera. Lucía se quedó inmóvil. ¿Iba a comprometerse públicamente con Camila durante el evento? ¿Delante de todos? La idea era tan absurda como arrogante. Pero eso les daba una ventaja aún mayor. Iban directo al fuego, sin saber que ellos sostenían la gasolina. Javier también había hecho su parte. Había obtenido grabaciones antiguas de Camila, fragmentos de conversaciones, notas de voz, fotos íntimas que ella le había enviado mientras se preparaba para verse con Esteban. ¿Quién toma este tipo de fotos antes de ir a una reunión de trabajo?, comentó Lucía con ironía contenida. Pero lo peor aún estaba por venir. Una tarde, mientras revisaban el correo compartido que Camila había dejado abierto en una sesión anterior, Javier recibió un archivo nuevo. Un video. Lo abrió sin pensar. Y ahí estaba, Camila, frente al espejo, semidesnuda, con un vestido que Javier le había regalado, pero dirigiéndose a otro. ¿Te gusta, Esteban? Esta noche serás solo mío. La grabación no solo confirmaba la traición, la gritaba. Lucía sintió una mezcla de náusea y rabia, pero también una satisfacción helada. Era todo lo que necesitaban. La prueba visual que cerraba el círculo. La evidencia imposible de negar. Esto lo va a destruir, murmuró Javier, aún procesando el impacto. Lucía lo miró. Nos va a liberar. Y en ese momento, comprendieron que estaban más cerca que nunca del final. Un final emocionante, digno de todo el dolor contenido. Porque no se trataba solo de mostrar una infidelidad. Se trataba de revelar la verdad completa, de forma elegante, precisa y devastadora. Decidieron entonces que la presentación del evento sería el escenario. Lucía se encargaría de los detalles visuales,
de montar la secuencia de pruebas como un documental silencioso. Javier manejaría la parte técnica. Lo harían todo desde sus dispositivos, sin exponer su participación directamente. Ya no necesitaban aparecer como acusadores. La verdad, por sí sola, haría todo el trabajo. Lucía revisaba una y otra vez el material. Organizó los archivos como capítulos: la mentira, la doble vida, las promesas compartidas, el escondite. Cada uno con un título y una fecha. Y al final, una frase proyectada como cierre: el amor verdadero no traiciona, solo finge bien. Los días pasaban, y Esteban se mostraba cada vez más entusiasmado. Este evento va a cambiar todo para mí, amor. Confía en mí, decía, mientras la abrazaba por detrás en la cocina. Lucía asentía con una sonrisa contenida. Sabía que, efectivamente, todo cambiaría, pero no como él pensaba. Javier, por su lado, fingía nervios por su ponencia. Camila intentaba tranquilizarlo, sin saber que cada palabra que decía era como un clavo más en su propia cruz. Ambos creían estar ganando. Ambos ignoraban que el juego ya había terminado hacía semanas. Solo faltaba el acto final, la escena donde la verdad se volvería espectáculo. En una de las pruebas técnicas, Javier notó que un archivo se había corrompido. «No puede ser», exclamó. Lucía se acercó de inmediato. Era el audio clave, donde Esteban prometía dejar a su esposa después del evento. Sin ese archivo, la línea narrativa perdía fuerza. Pero él no se rindió. Buscó en su copia de respaldo, en la nube, en un disco externo. Nada. ¿Y si fue ella?, murmuró. Camila tenía acceso a computador en algún momento, pero no tenían pruebas. «No importa», dijo Lucía. «Tenemos suficiente para que nadie olvide esta historia». Y tenía razón, porque lo emocionante no era cuántas pruebas mostraban, sino cómo las organizaban. Decidieron proyectar los videos como si fueran parte de una presentación sobre la ética emocional en las relaciones personales y profesionales. Un título genérico, elegante, que no despertaba sospechas. Javier lo presentaría como una reflexión final, sin mencionar nombres. Las imágenes hablarían solas. No necesitarían señalarlos. Esteban y Camila se reconocerían. Y eso bastaría, porque el verdadero castigo no era que todos lo supieran, sino que ellos mismos no pudieran escapar de lo que habían hecho. Eso, lo sabían, era la forma más precisa y superadora de cerrar el círculo. Lucía comenzó a ensayar su rostro para ese día. Sabía que debía mantener la calma, que no podía temblar, ni sonreír, ni llorar. Sería solo una espectadora más. Pero en su interior, cada músculo, cada recuerdo, cada cicatriz estaría vibrando. Javier también practicaba. Respiraciones profundas, visualizaciones, dominio del tono. No eran solo dos personas traicionadas. Eran dos sobrevivientes convertidos en estrategas, diseñadores de una verdad que ya no podía ser escondida. Y eso, más que venganza, era justicia poética. A pocos días del evento, Lucía se encontró sola en casa una tarde. Esteban había salido con Camila para ver un local para invertir. Encendió la laptop, puso los videos en orden una vez más, y los vio en silencio. Al terminar, respiró hondo, cerró la pantalla y miró al techo. No sentía rabia, no sentía odio, sentía paz. Una paz que venía de saber que, esta vez, sería ella quien llevaría la batuta. Que el dolor, esa sombra que la había acompañado por meses, se convertiría en luz para todos los que la rodeaban. La noche anterior al evento, Lucía abrió su armario y miró fijamente el vestido de su boda. No por nostalgia, sino por estrategia. Lo sacó con cuidado, lo colgó en el espejo y lo contempló como quien observa un símbolo caído. Aquel vestido había sido testigo de promesas rotas, de una historia que nunca existió del todo. Lo planchó con lentitud, en silencio, como si al alisar la tela también alisara los pliegues del alma. No lo haría por romanticismo, lo usaría por justicia, porque nada humilla más a un traidor que enfrentar la dignidad de quien no perdió la clase a pesar de todo. Al probárselo, no sintió tristeza, sintió poder. Ese vestido, que alguna vez representó el comienzo, ahora sería el traje de su liberación. Javier llegó con una caja de madera pequeña. Dentro, una botella de vino tinto con una etiqueta personalizada, por los que caen y por los que se levantan. Lucía la tomó con una mezcla de sorpresa y emoción. «¿Brindamos ahora o después de la caída?», bromeó. Javier sonrió. «Después».
siempre después. Habían planeado cada detalle, desde la entrada al evento hasta el momento exacto en que la pantalla se iluminaría con las verdades. Nada quedaría al azar, y aunque la tensión era palpable, también lo era la calma, porque cuando se hace lo correcto, el cuerpo lo sabe. No necesitaban gritar, solo mostrar. El resto lo haría la verdad por sí sola. Llegaron por separado, como pactaron. Lucía entró con paso firme, el vestido blanco contrastando con el gris corporativo del salón. Algunos la miraron con asombro, otros con admiración. Esteban, desde lejos, no la vio llegar de inmediato. Estaba ocupado acomodando los últimos detalles técnicos junto a Camila, que vestía un conjunto oscuro, sofisticado, claramente intentando proyectar seriedad. Javier ya estaba dentro, fingiendo revisar su presentación en una tablet. Cuando cruzó la mirada con Lucía, solo asintió. La señal estaba dada. En 2 horas, todo cambiaría. El salón se llenó. Directivos, colegas, invitados de otras empresas. Esteban lucía orgulloso, con su sonrisa de éxito bien ensayada. Camila se mantenía cerca, como quien protege un secreto con el cuerpo. Nadie sospechaba lo que se venía. Nadie imaginaba que ese evento, supuestamente dedicado a la innovación y liderazgo, sería recordado como el escenario de una verdad emocionante, brutal y elegante. Lucía tomó asiento en la tercera fila, cerca del centro. No quería perderse nada, no solo por lo que pasaría, sino por ver la expresión de Esteban al enfrentar lo inevitable. El evento comenzó con discursos breves. Luego vino la exposición de Javier, impecable, sobria. Habló de ética, de diseño emocional, de la importancia de construir sobre bases firmes, tanto en arquitectura como en relaciones humanas. Cada palabra era un doble filo, cada ejemplo, una indirecta. Nadie más lo notaba, pero Lucía sentía que cada frase era una carta puesta sobre la mesa. Al terminar, hubo aplausos educados. Y entonces, Javier anunció un video especial para cerrar con una reflexión visual sobre la coherencia entre lo personal y lo profesional. La sala se oscureció. Las imágenes comenzaron. Primero, un montaje de frases sobre la fidelidad, el respeto, la verdad. Luego, sin previo aviso, la voz de Esteban. Amor, ya tenemos fecha. Nadie lo espera. Camila giró la cabeza en seco. Esteban palideció. La sala enmudeció. A continuación, aparecieron imágenes, la cabaña, los mensajes, las fotos íntimas. Todo con fecha, hora y contexto. Nadie los nombraba, pero no hacía falta. Los rostros hablaban. La gente murmuraba, grababa, observaba. Algunos se levantaron. Otros, boquiabiertos, simplemente se quedaron congelados. Lucía no pestañeó. Javier tampoco. Era la caída. Y había empezado. Esteban intentó levantarse, pero alguien lo tomó del brazo. Espera, le dijo un colega. Camila, roja, temblaba. ¿Qué es esto?, murmuró. En pantalla, apareció la frase final. El amor verdadero no traiciona. Solo finge bien. Silencio total. Al encenderse las luces, todas las miradas fueron hacia ellos. Nadie dijo una palabra. Lucía se levantó con elegancia. Tomó la botella de vino que había traído Javier y caminó lentamente hasta el escenario. Ya que estamos celebrando revelaciones, dijo con voz serena, creo que este brindis también les pertenece. El auditorio, confundido y fascinado, la observó servir 2 copas. Llamó a Javier con la mirada. Él se acercó. Alzaron las copas, por los que caen y por los que se levantan. Un aplauso espontáneo comenzó desde el fondo. Al principio tímido, luego creciente. Nadie sabía exactamente qué aplaudían. ¿El coraje? ¿La verdad? ¿La elegancia? Esteban bajó la mirada. Camila salió corriendo. Lucía y Javier no dijeron nada más. Bajaron del escenario y se fueron caminando, como 2 personas que acababan de cerrar un ciclo sin gritar, sin golpear, sin rebajarse, solo mostrando lo que otros intentaron esconder. Al salir del edificio, el aire les supo distinto, más limpio, más libre. No necesitaron palabras. Solo caminaron en silencio hasta el auto. Cuando subieron, Lucía soltó un suspiro largo. Lo logramos. Javier le tomó la mano. Y aún queda lo mejor, empezar de nuevo. Ella lo miró de reojo. Juntos. Él no respondió con palabras. Solo sonrió. Era suficiente. La caída había terminado. Lo que venía ahora era reconstrucción. Y eso,
Eso sería aún más emocionante. ¿Y tú? ¿Perdonarías a quien te traicionó si se arrodilla, o brindarías por ti mismo mientras lo dejas caer solo? El gran día llegó con un cielo limpio y un aire que parecía anticipar algo distinto. Esteban despertó antes del amanecer, inquieto, como si su cuerpo presintiera un giro inevitable. Se duchó con energía, se perfumó 2 veces y eligió su mejor traje. Lucía lo observaba desde la puerta, en silencio, con una sonrisa tan suave como enigmática. «Hoy va a ser un día importante para ti», dijo, sin ironía. Esteban la besó en la mejilla y respondió, «Para nosotros, amor». Ella se quedó en la cocina, viendo cómo salía de casa, ignorante del huracán que él mismo había ayudado a desatar. No por azar, sino por elección. Y eso era lo más revelador de esta historia. Él cavó su caída con cada mentira que sembró. Javier, por su parte, ya estaba en el salón del evento desde temprano, revisando detalles técnicos. Llevaba un traje gris claro, discreto pero elegante, y una expresión impenetrable. Saludaba con educación, pero sin entusiasmo. Camila llegó minutos después, nerviosa. Lucía no la había visto aún. Sabía que estaba cerca, pero había decidido llegar justo a tiempo. No necesitaba cruzarse con ella hasta el momento clave. Mientras tanto, revisaba los últimos ajustes del video desde su tablet, oculta entre las filas del auditorio. Había algo casi cinematográfico en todo aquello, pero más allá de la estética, lo que ocurriría era profundamente humano. Porque la verdad, cuando se presenta en su forma más pura, no necesita adornos. El evento empezó puntual. Una voz amable dio la bienvenida a los asistentes. Los discursos iniciales se sucedieron sin incidentes. Nadie sospechaba que aquel salón pulcro, con luces suaves y pantallas gigantes, sería escenario de una demolición emocional. Lucía llegó justo antes del turno de Esteban. Caminó con gracia por el pasillo central, vistiendo un conjunto azul oscuro que realzaba su postura decidida. Se sentó en la tercera fila, como habían planeado. A su lado, una colega que no conocía le sonrió. «¿Primera vez aquí?» Lucía solo asintió. No estaba allí para hablar. Estaba allí para presenciar el final de un cuento mal contado. Esteban subió al escenario con paso firme. Agradeció a los organizadores, a los asistentes, a su equipo. Habló de liderazgo, de transparencia, de construir confianza en los negocios. Lucía lo escuchaba como quien oye a un actor repetir un guión ya gastado. En un momento, él mencionó una frase que solía decirle a Camila en sus mensajes: «Las grandes decisiones se toman en silencio y se revelan con impacto». Ella sintió un escalofrío. Esteban no tenía idea de lo profético que sonaban esas palabras. Porque, efectivamente, la revelación estaba cerca. Y el impacto sería total. Él solo no lo sabía. Javier lo observaba desde un rincón, como un escultor que contempla su obra antes de ser revelada. Sabía exactamente cuándo interrumpir el flujo de palabras. Levantó la mano, con voz serena, y dijo: «Antes de cerrar, quisiera compartir un video que complementa esta charla sobre ética personal y profesional». Esteban, confiado, sonrió. «Adelante, claro que sí». La sala se oscureció. Lucía cruzó las piernas, con elegancia. Sabía que los segundos siguientes no solo cambiarían la percepción de los demás, sino también la historia que cada uno contaba sobre sí mismo. Y eso era más poderoso que cualquier acusación directa. La primera imagen fue sutil, la entrada de una cabaña entre árboles. Luego, una conversación entrecortada, una voz masculina diciendo: «Amor, ya tenemos fecha. Nadie lo espera». La sala se tensó. Algunos se inclinaron hacia adelante. Otros miraban a su alrededor, desconcertados. Después vinieron las fotos. Las manos entrelazadas. El vino. Los mensajes. Las promesas. No había necesidad de narración. Todo estaba ordenado como una línea de tiempo emocional. Un relato sin palabras que decía más que cualquier discurso. Esteban enmudeció. Camila comenzó a respirar más rápido. El silencio era tan denso que podía cortarse con un pensamiento. Esteban se levantó, visiblemente alterado. «¿Qué es esto?», alcanzó a decir. Pero nadie respondió. Porque las imágenes seguían. Porque las pruebas hablaban. Porque la verdad, cuando se muestra con elegancia, no necesita traducción. Al fondo, alguien empezó a grabar con el celular. En primera fila, una mujer cruzó los brazos. Camila murmuró algo a Javier, que ni se molestó en contestar. Lucía lo miraba todo con calma.
Sabía que esa era la única forma de hacer justicia. Dejar que los hechos se presentaran sin maquillaje, como eran, crueles, precisos, irrefutables. La última imagen fue una frase en pantalla blanca. El amor verdadero no traiciona, solo finge bien. Y con eso, las luces se encendieron. Nadie habló, nadie se movió. Esteban bajó del escenario sin rumbo. Camila salió apresurada, buscando el baño. Javier caminó hacia la salida con pasos firmes. Lucía permaneció sentada unos segundos más, mirando al frente, como si todavía quedara algo por ver. Pero no, el acto estaba completo, y lo habían hecho con una precisión que ni el más retorcido guionista podría haber ideado mejor. Al salir del salón, la brisa le acarició el rostro. Javier la esperaba junto a la puerta. No dijeron nada, solo compartieron una mirada que lo decía todo. No había júbilo, ni celebración ruidosa. Solo esa paz emocionante de quien sabe que hizo lo correcto, aunque haya dolido. Esteban, en cambio, ya no era el mismo. Caminaba entre murmullos, como un fantasma que se niega a ver su reflejo. Y Camila, bueno, ella pronto sabría lo que es perder lo que se gana con mentiras. Lucía miró al cielo, azul y limpio como esa mañana, y por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo sin sentir un nudo en el pecho. No era venganza, era justicia. Era dignidad en su forma más poderosa, y todo había comenzado con un collar mal escondido. La mañana siguiente al evento, el mundo ya no era el mismo para Esteban y Camila. Aunque el sol brillaba con la misma intensidad, en sus teléfonos llovía notificaciones que no traían buenas noticias. Mensajes sin respuesta, llamadas perdidas, reuniones canceladas. La grabación del evento se había viralizado discretamente. Nadie la compartía abiertamente, pero todos la habían visto. En los grupos de colegas, se comentaba sin nombres. Qué fuerte lo del video. Vieron eso de la cabaña. Lucía, en cambio, disfrutaba de un café tranquilo, en bata de seda, mirando por la ventana de su casa. Esa casa que ya no era de ambos, sino solo suya, la que él, con sus propias manos, había puesto a su nombre creyendo que le hacía un favor. Javier también despertó con una paz poco habitual. Se permitió un desayuno completo, revisó sus correos, ignoró los mensajes de Camila. Había uno en particular, sin abrir. Necesitamos hablar. No lo leyó. No necesitaba escuchar más mentiras. El evento había sido suficiente. No para destruir, sino para exponer. Y en ese acto de exposición pública, se liberaron muchas cosas. Culpas, silencios, angustias y sobre todo, las máscaras. Porque eso fue lo más emocionante, ver cómo la verdad desnudaba sin necesidad de palabras. Ver cómo la traición, una vez desvelada, se volvía incapaz de sostenerse. No porque alguien la juzgara, sino porque se miraba sola en el espejo. Esteban, devastado, intentó llamar a Lucía. Varias veces. Ella no respondió. No porque quisiera vengarse, sino porque ya no había nada que decir. La revelación había hablado por sí sola. A veces, el silencio es la respuesta más elegante. En el pasado, ella habría corrido a escuchar, a llorar, a preguntar por qué. Ahora solo apagaba el celular y servía más café. Había aprendido que la dignidad también sabe a calma, que no hace falta escándalo cuando se ha ganado la verdad. Y eso, más que cualquier palabra, era superador. Porque cuando ya no necesitas confrontar, es que has trascendido la herida. Camila, por su parte, no tuvo tanta compostura. Lloró, gritó, envió mensajes a Javier cargados de súplica, de culpa, de rabia. Todo fue un error. No sabía lo que hacía. No quise herirte. Pero el problema era ese, si lo había sabido. Y si lo había hecho. No una vez, sino muchas. Con cálculo, con intención. Eso era lo que más dolía. No el acto físico, sino la repetición sostenida de una farsa. Javier no respondió. Guardó el teléfono en un cajón. Se dio una ducha larga. Dejó que el agua se llevara lo último de ese amor muerto. Porque una traición de ese calibre no se resuelve con perdones rápidos, ni con excusas de última hora. En la empresa, las cosas empezaron a girar con velocidad. Esteban fue citado a una reunión urgente. Allí lo esperaban 3 socios y un documento sobre la mesa. Por la imagen pública comprometida de la firma, consideramos prudente que te retires temporalmente. Esteban no supo qué decir. Sabía que pelearlo solo empeoraría las cosas. Firmó con las manos temblando.
Camila fue apartada del proyecto principal. No es nada personal, pero hay muchos ojos encima, le dijo su jefe, fingiendo cortesía. Ella asintió, conteniendo lágrimas. El mundo, que hasta ayer los admiraba, hoy les cerraba la puerta sin necesidad de gritos. Lucía salió a caminar por el parque. Se sentía ligera, no por venganza, sino por haber actuado con verdad. La gente que la saludaba lo hacía con respeto, como si todos supieran algo sin que ella lo hubiera contado. Y eso era parte del encanto de la revelación. No necesitó explicaciones, solo pruebas, solo hechos. En su bolso, llevaba una libreta donde anotaba pensamientos nuevos. No sobre Esteban, sobre ella, sobre la nueva mujer que estaban haciendo. Porque esa era la verdadera victoria, reconstruirse con elegancia después del derrumbe. Y eso no se logra con gritos. Se logra con presencia, con dignidad. Javier, esa tarde, decidió pasar por la cabaña. El famoso escondite. Estaba cerrada, polvorienta. Una telaraña en la ventana, una hoja seca en el picaporte. Entró con una llave que aún tenía. El lugar estaba intacto, como si los fantasmas no hubieran sabido que ya se terminó la función. Caminó en silencio. Tocó la mesa de madera. Miró el sofá donde alguna vez creyó en promesas falsas. Y luego, sin drama, encendió una vela. Para iluminar lo que ya no tiene sombra, dijo. Cerró la puerta y no miró atrás. Porque algunos lugares, por más bellos que sean, deben quedar en el pasado para siempre. Esa misma noche, Lucía y Javier se encontraron para cenar. Sin agenda, sin planes. Solo ellos. Hablaron de libros, de películas, de recetas que querían probar. No hubo promesas, ni confesiones innecesarias. Solo compañía. Compañía real, sincera. Y en medio de la sobremesa, entre risas suaves, Javier tomó su mano. Gracias por dejarme ser parte de esto. Nunca imaginé que de una traición podría salir algo tan limpio. Lucía respondió sin dudar. Las mentiras no destruyen todo. Solo revelan lo que nunca fue verdadero. Brindaron con agua, porque ya no necesitaban vino para celebrar. La ciudad seguía girando, como si nada hubiese pasado. Pero para ellos, todo había cambiado. No solo porque los traidores habían caído, sino porque ellos habían decidido levantarse. Con elegancia, con estrategia, con humanidad. Y eso, en tiempos de gritos, era una rareza, pero también una enseñanza. Porque cuando se responde con verdad, hasta la traición más devastadora pierde su poder. Y se convierte en trampolín, en impulso, en renacimiento. Lucía se recostó esa noche sabiendo que lo había hecho bien. No perfecto, no sin dolor, pero sí con verdad. Y esa verdad ya no necesitaba demostrarse a nadie. Solo a ella, que se miraba al espejo y reconocía, por fin, a la mujer que siempre quiso ser. Lucía sabía que las palabras, cuando se dicen en el momento exacto, pueden convertirse en fuego. No necesitaba gritar, ni exponerse con escándalo. Su poder estaba en el control, en la precisión quirúrgica de su discurso, y lo demostraría ese mismo día. Había sido invitada como acompañante de Javier a una gala de reconocimiento por su ponencia en el evento anterior. Un gesto simbólico, pero significativo. Esteban también estaría allí, como espectador esta vez. No por mérito, sino porque aún quedaban hilos débiles que lo sostenían. Lucía eligió un vestido rojo oscuro, labios a juego, y un par de tacones que hacían eco con cada paso. No buscaba llamar la atención, buscaba dejar huella. La noche comenzó con brindis formales, presentaciones, discursos predecibles. Lucía se movía entre mesas como una invitada más, pero su presencia no pasaba desapercibida. Muchos sabían, aunque nadie hablaba. Esteban, desde una esquina, la observaba con ansiedad. Había intentado hablar con ella desde el día del evento, sin éxito. En esa sala, era un hombre perdido, sin aplausos, sin aliados, solo con el eco de su propia caída. Camila no estaba. Había renunciado días antes, según rumores. Nadie preguntaba por ella. Nadie la extrañaba, porque incluso en los círculos donde se tolera la traición, hay un punto en el que deja de ser rentable. Javier fue llamado al escenario para recibir un reconocimiento. Lucía lo aplaudió sin exageración, pero con orgullo auténtico, porque sabía cuánto le había costado ese momento. No solo profesionalmente, también emocionalmente. Cuando bajó, le ofrecieron decir unas palabras. Dudó unos segundos,
Luego asintió. Subió de nuevo. Este reconocimiento no es solo por lo que dije aquel día, sino por lo que decidí callar en otros. Una frase simple, pero que dejó a varios en silencio. Lucía sabía lo que significaba. Era un homenaje a su camino, a la forma en que enfrentaron el dolor sin caer en la vulgaridad. Cuando regresó a la mesa, Esteban se acercó. Se movía con torpeza, como quien sabe que ya no tiene lugar. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Lucía lo miró largo rato. Aquí, delante de todos. No tengo nada que esconder. Él tragó saliva. Solo quiero decir que lo siento. Ella asintió. Claro que lo sientes. Porque te vieron. La frase cayó como un cubo de agua helada. Algunos a su alrededor fingieron no escuchar, pero las miradas lo decían todo. Esteban bajó la vista. No fue tan simple. Lucía lo interrumpió. No lo fue. Nunca lo es. Pero eso no te hace menos culpable. Lo que siguió fue una escena silenciosa. Una mujer que hablaba con firmeza. Un hombre que ya no sabía defenderse. Lucía no gritó, no lloró, no humilló. Solo usó palabras precisas. Durante años creí que éramos un equipo. Resulta que tú jugabas solo. Esteban intentó replicar, pero ella continuó. No me interesa el porqué. Ya lo entendí. No eras infeliz. Solo eras egoísta. La frase encendió murmullos. No porque fuera escandalosa, sino porque era verdad. Una verdad que muchos reconocían, pero pocos sabían verbalizar. Lucía había encontrado las palabras exactas, y con ellas lo desarmó. Esteban dio un paso atrás. Espero que algún día puedas perdonarme. Lucía lo miró sin rencor. Yo ya lo hice, porque el perdón no es para ti, es para mí, para no cargar con tu culpa un día más. Y eso fue todo. No necesitó más. No hubo aplausos, ni lágrimas. Solo un cierre limpio. Un círculo completo. Esteban se fue de la sala minutos después. Nadie lo detuvo. Nadie lo extrañó. Porque la traición no solo rompe relaciones, también borra presencias. Y él, que antes llenaba la habitación con su discurso, ahora no lograba sostener una mirada. Lucía volvió a su mesa, se sirvió un poco de vino y brindó en silencio. No por la victoria, sino por la paz. Porque lo verdaderamente superador no es ganar, es soltar. Y ella había soltado. Sin resentimientos, sin peso. Solo con la certeza de que había dicho lo necesario, en el momento preciso. Javier le tomó la mano bajo la mesa. No dijeron nada. No hacía falta. Porque cuando las heridas cicatrizan con verdad, el silencio también se vuelve compañía. Aquella noche, en la puerta del lugar, alguien se acercó a Lucía. Una mujer mayor, elegante, con ojos sabios. No te conozco, pero te he escuchado. Gracias por mostrar que se puede hablar con dignidad, incluso desde el dolor. Lucía sonrió, conmovida. Gracias a usted por escuchar. La mujer se alejó, dejándola con una sensación nueva. No era orgullo, era serenidad. Esa sensación emocionante de saber que, incluso cuando todo se quiebra, uno puede mantenerse de pie. Con palabras que queman, sí, pero que también iluminan. Camila despertó tarde ese lunes. Su cuerpo pesaba como si hubiese corrido un maratón emocional. Su celular estaba inundado de mensajes sin contestar, solicitudes de entrevistas, rumores compartidos en grupos que antes la idolatraban. Abrió uno de esos audios en voz temblorosa. ¿De verdad pensaste que nadie se iba a enterar? Se le heló la sangre. No solo había perdido el respeto de sus colegas, también el de su familia. Su madre le había escrito un escueto mensaje. Necesitamos hablar. Estoy decepcionada. Y ese fue el verdadero golpe. Porque cuando hasta tu madre te cuestiona, sabes que no es solo un error. Es una ruina. Completa. Dolorosa. Pública. Intentó llamar a Javier. 3 veces. Todas fueron rechazadas. La cuarta, directamente bloqueada. Sentada en su cocina, con el maquillaje aún corrido de la noche anterior, comprendió que había quemado todos sus puentes. No quedaba nadie. Ni apoyo, ni respaldo, ni esa versión de sí misma que vendía como triunfadora. Solo estaba ella, sola, ante el reflejo de lo que construyó sobre traiciones. Pensó en ir a la oficina, enfrentar las miradas, pero no tuvo fuerza. Su lugar en la empresa había desaparecido sin necesidad de carta formal. Nadie quería asociarse con el escándalo. La confianza, una vez rota, no se remienda con discursos. Esteban vivía una versión paralela de la misma ruina.
El bufete le había pedido alejarse por tiempo indefinido. Su socio de años, con quien compartía no solo negocios, sino cenas familiares, le dejó claro: lo que hiciste no es ilegal, pero es inaceptable. Intentó justificar, explicar, llorar incluso, pero nadie quiso escuchar, porque la verdad ya se había contado sola. Y una vez contada, no hay cómo silenciarla. Su teléfono ya no sonaba con oportunidades, sino con demandas, clientes pidiendo que los desvincularan de su nombre, proveedores congelando convenios. Y Lucía, su único pilar real, ya no estaba ahí para sostenerlo. Los medios comenzaron a construir la historia, sin necesidad de fuentes directas. Traición, mentiras y un video que lo cambia todo. El escándalo empresarial del año. Los titulares eran crueles, pero precisos. Algunos lo defendieron, pocos. La mayoría se desmarcó. Porque nadie quiere estar del lado del traidor cuando el telón cae. Camila, que antes tenía convites a todo evento de networking, ahora era ignorada. Su número desapareció de grupos, su nombre de listas. Y en esa caída sin red, entendió que la humillación pública no se revierte con disculpas. Se asume, se vive, se paga. Lucía, en cambio, vivía su mejor etapa en años. No de forma ostentosa, sino íntima. Iba a clases de yoga, retomó su pasión por la escritura, e incluso empezó un pequeño proyecto personal con el que siempre soñó, un blog sobre reconstrucción emocional. Sin decir nombres, compartía reflexiones, experiencias, silencios vividos. Y al hacerlo, se curaba un poco más. Javier leía cada entrada. A veces le dejaba comentarios bajo seudónimo, otras simplemente le enviaba un mensaje: gracias por esto. Ella respondía con un emoji, con una palabra, con un silencio que decía todo. Ya no necesitaban decirlo todo. Se entendían en los huecos. Una tarde, Lucía recibió un correo inesperado. Era de una periodista. Le proponía contar su historia, con privacidad garantizada, como inspiración para mujeres que atravesaban lo mismo. Dudó unos días. Luego aceptó, no por revancha, sino porque sabía que su relato podía ser una herramienta superadora para muchas otras. La nota salió en una revista digital, La mujer que no se quebró. La leyeron miles, y entre esas miles, muchas le escribieron agradecidas. Gracias por mostrar que se puede salir con elegancia del infierno. Lucía lloró al leer algunos mensajes. No de tristeza, sino de gratitud. Porque su dolor ya no era solo suyo. Era combustible para otras. Esteban la leyó también. Aunque nadie se lo dijo, lo supo por el tono. Y ese fue otro golpe. Saber que la mujer que él traicionó era ahora símbolo de fuerza para otras. Y que él no era más que un ejemplo de lo que no se debe hacer. Pensó en escribirle. De nuevo, pero se detuvo. Porque a veces, incluso el perdón se vuelve un lujo que ya no mereces. Guardó el celular y bajó la cabeza. Comprendió que no se trataba solo de perder un matrimonio, un trabajo, una reputación. Era haber perdido a la única persona que alguna vez lo vio como un ser valioso. Camila intentó reconstruirse. Se mudó a otra ciudad, probó con un nuevo empleo. Pero el nombre la seguía. Porque las redes no olvidan. Porque la verdad, una vez contada, circula como viento. No como castigo, sino como advertencia. No odiaba a Lucía, pero sí envidiaba su fuerza. Esa capacidad de caer sin romperse, de reinventarse sin perder clase. Ella, en cambio, aún se escondía tras excusas. Aún no podía nombrar su error sin justificarlo. Y mientras no lo hiciera, sabía que seguiría atrapada en el mismo punto, víctima de su propia farsa. Javier, por su parte, sentía que cada día ganaba un poco más de sí mismo. Ya no pensaba en Camila, al menos no con dolor. La recordaba como una lección, una advertencia emocional. Se concentraba en sus proyectos, retomó contacto con su familia, y cada tanto, caminaba con Lucía por el parque. No eran pareja aún, no hacían planes de futuro, pero compartían el presente, con calma, con verdad, sin máscaras. Y eso, en tiempos de promesas rápidas y amores de plástico, era el mayor tesoro. Porque lo que nace después del caos, si se cuida, puede volverse más fuerte que cualquier historia pasada. ¿Y tú? ¿Es justo destruir completamente a alguien que te destruyó primero? ¿Dónde termina la justicia y empieza la crueldad? Lucía entró en la casa que ahora llevaba su nombre. Las llaves giraron en la cerradura con un sonido tenue pero profundo, como señalando el cierre de un ciclo.
Había pasado un mes desde la revelación. Sin embargo, cada rincón guardaba ecos de pasado. Paredes limpias, muebles organizados, un aroma suave a jazmín. Era la misma vivienda, pero habitada por otra mujer. Ya no la que buscaba explicaciones. Ya no la que vivía en función de un nosotros. Ahora habitaba una mujer reconstruida. Respiró hondo al dejar su abrigo en el perchero. Dentro, el silencio era acogedor. Estaba sola, pero se sentía acompañada por su propia fuerza. Descolgó el cuadro familiar que había estado en la sala durante años. El marco conservaba el polvo del olvido. Al quitarlo, descubrió marcas en la pared, puntajes de infancia, una grieta que el tiempo había abierto. Fue un recordatorio de que, incluso en el hogar, hay fisuras. Decidió no repararlas aún. Quedaban como testigos, como lección, como prueba de lo que habita cuando uno deja de amar y convierte su vida en ficción. Camila ya no estaba. Esteban tampoco. La casa seguía ahí. Y ella estaba lista para volver a ocupar su propio espacio, sin sombras ni sabores truncos. Era suya, para darle nuevos significados. Se sentó en la mesa central, sacó la libreta negra donde había anotado todo el proceso. El collar, la llamada, la carpeta de pruebas, la caída pública, el blog. Cada página era una historia escrita con sangre, pero también con cordura. La recorrió despacio, como si revisara un álbum doloroso. En un punto, subrayó una frase: una traición duele menos cuando aprendes quién eres sin su mentira. Sintió una punzada en el corazón, pero no retrocedió. Era la única forma de cerrar el círculo, de transformar la herida en faro, porque ella había decidido que, a partir de ese día, todo lo que antes era ceniza daría nueva luz. Poco después, sonó el timbre. Era Javier, con una mochila en la mano y una sonrisa suave. No había alarma, no había tensión, solo esa armonía que nace cuando las personas ya no cargan máscaras. Él la abrazó en silencio. En esa pausa compartida, no se necesitaban palabras. El pasado estaba callado, el presente, esperanzado. Se sentaron contra el sofá blanco. Sacaron 2 tazas. Él trajo café. Ella le entregó pan recién horneado. El momento era sencillo, casi doméstico, casi pequeño, pero era grande, porque en los detalles tranquilos y cotidianos reside la verdadera reconstrucción. Se pusieron a charlar de libros, del podcast favorito de ella, del próximo taller de escritura que pensaba impartir. Donde antes había mentiras, ahora había proyectos. Donde antes existía traición, ahora crecía la confianza. Él comentó que empezaba a dar clases en la universidad. Ella le celebró. En ese diálogo sereno, supe que el tema central ya no era la caída, sino el renacimiento. Y eso le daba otro aire a la historia. Ya no eran 2 supervivientes unidos por el mismo dolor. Eran 2 corazones que, por voluntad propia, habían decidido reconstruirse, juntos, sin prisas, sin etiquetas. Después, Lucía fue hasta el dormitorio principal. Vestido, zapatos, fotos, todo había sido reorganizado. Solo quedó una caja pequeña encima de la cómoda. Dentro, el collar con el que Esteban la traicionó y el de Camila que encontró hacía tantos meses. Los tomó, los miró, y luego los depositó en un baúl cerrado con llave. Aquí quedarán tus cenizas, murmuró sin rencor. No los tiró. No necesitaba destruir nada que ya no tenía poder. Solo los guardó, porque en la paz no se borra todo. Se conserva como recuerdo del fuego superador. Javier apareció en el umbral. Él la observó en silencio. Luego le preguntó si quería salir a caminar. Claro, dijo. No era una invitación romántica. Era un paso más hacia la normalidad elegida. Abrieron la puerta de la casa y salieron. Mientras caminaban por la vereda, el sol del atardecer pintaba todo de un tono dorado. Ella tomó su mano, no para reclamar, sino para compartir. Subieron a su coche y arrancaron rumbo al lago, donde se habían imaginado un escenario nuevo en el primer capítulo. Esta vez no era simbólico, era real. Iban hacia un diálogo tranquilo, hacia un futuro por escribir. Durante el trayecto, conversaron del proyecto de ella como mentor, de la conferencia que él daría en otoño. Sin fechas estruendosas, con gusto por los pequeños hitos. Era emocionante verlos caminar en dirección contraria a la tormenta que los empujó a conocerse. Un recordatorio de que, si algo se reconstruye con verdad, puede ser más sólido que antes. Y que la traición, aunque dolorosa, no siempre es definitiva.
A veces, es el punto de inflexión que revela el camino de la versión más real y más libre de uno mismo. Llegaron al lago. El muelle estaba vacío. El sol se reflejaba en la superficie tranquila. Lucía se sentó al borde, las piernas sobre el agua. Javier se quedó de pie, observándola. Ella lo llamó. Se sentó junto a ella. Apoyó su cabeza en su hombro. Sin hablar. A veces, el silencio compartido es más comunicativo que 1000 palabras. Él acarició su cabello y le respondió con un beso suave en la frente. No era una declaración encendida. Era la paz que sucede después de la guerra. La entrega que llega cuando nada se debe. Lucía despertó en el nuevo chalet al borde del lago con una calma que pocas veces había experimentado. El lugar era pequeño, pero acogedor. Paredes de madera clara, una cocina abierta y una estantería que ya comenzaba a llenarse con libros, tazas antiguas y pequeños recuerdos de los últimos meses. No era una casa de lujo, ni una escapatoria. Era un hogar elegido. Allí no se oía más que el canto de los pájaros y el crujido ocasional de la madera. Javier aún dormía, con el rostro sereno. Lucía lo observó por un momento, agradecida. No por tenerlo, sino por haberlo encontrado sin buscar. Por haber construido algo nuevo sobre las ruinas del antes. Se levantó despacio, preparó café y se sentó frente a la laptop. Abrió un nuevo documento titulado Memorias Nuevas. Era el comienzo de su libro, no una novela. Una especie de crónica emocional sobre todo lo vivido. No daría nombres reales. No necesitaba hacerlo, porque lo verdaderamente poderoso de su historia no era quien la traicionó, sino cómo se reconstruyó. Cada palabra era un paso superador. Cada página, un reflejo emocionante de su evolución. Escribirla no dolía. Al contrario, liberaba. Como si al plasmar su historia en letras, el dolor se diluyera y solo quedara la sabiduría. Javier apareció poco después, despeinado y con una sonrisa adormecida. Ya escribiendo. Ella asintió. Estoy sacando lo que me queda. Se acercó, le dio un beso a la mejilla y preparó su taza de café. Se sentaron juntos en el porche, mirando el agua tranquila. El día era fresco, pero no frío. Hablaban poco, pero todo se entendía. En un momento, él sacó de su chaqueta una pequeña libreta. ¿Sabes que yo también empecé a escribir? Lucía sonrió. Sí, ¿qué escribes? Pensamientos, cosas que antes callaba, y cartas que nunca voy a enviar. Esa frase lo decía todo. No necesitaban más. Ambos sabían que no estaban donde estaban por casualidad, que aquella relación nacida en medio de una traición no era fruto de la venganza, sino del reconocimiento mutuo, porque en el otro habían encontrado no una tabla de salvación, sino un espejo limpio, un compañero, un confidente. El tipo de vínculo que no necesita etiquetas ni contratos. Solo presencia. Y eso los mantenía fuertes. Sin presiones, sin exigencias. Solo compartiendo el camino, paso a paso, palabra a palabra. En un mundo donde todo urge, ellos aprendieron a esperar. A curar sin apuro. A amar sin ruido. Lucía escribió hasta el mediodía. Luego cerró la laptop y propuso salir a caminar. Fueron por un sendero de tierra, bordeado de árboles. El aire olía a hojas seca, a futuro. Conversaron sobre el pasado sin dolor, sobre lo aprendido, sobre cómo, a veces, uno necesita perderse para encontrarse. Javier la escuchaba con atención. No opinaba todo el tiempo, solo asentía, con esa presencia silenciosa que tanto la había enamorado. Porque cuando alguien te escucha de verdad, todo empieza a acomodarse. Lo que antes era caos ahora era claridad. Lo que antes era herida ahora era camino. Durante la caminata, pasaron por una tienda de antigüedades. Lucía entró y encontró una máquina de escribir antigua. Me recuerda a mi padre, dijo con ternura. Javier la compró en silencio, y se la entregó sin palabras al salir. Ella acarició las teclas. Ahora sí, mi historia se va a escribir con estilo. Volvieron al chalet entre risas suaves. En el camino, se cruzaron con una pareja de ancianos. Iban de la mano. Lucía los observó con ternura. ¿Crees que nosotros? No lo sé, respondió Javier. Pero me encantaría. No era una promesa, era un deseo. Y eso bastaba. Más tarde, mientras organizaban una cena simple, Lucía recibió un mensaje inesperado. Era de Esteban. Solo una palabra, perdón. No contestó, ni con rabia ni con desprecio. Solo dejó el celular sobre la mesa. Javier lo vio, pero no preguntó. Porque confiaba.
porque sabía que ya no era una amenaza. Esteban era parte de otra vida, de otro mundo, uno que ya no tenía lugar en este presente limpio, en esta nueva memoria que estaban creando juntos, donde cada momento tenía peso, sentido y dirección. Lucía sirvió la comida y brindaron. Por las segundas veces, dijo. Javier respondió, y por saber cuándo es la primera real. Esa noche, antes de dormir, Lucía abrió su laptop una vez más. Escribió una frase y la subrayó. No toda historia termina donde te rompieron. A veces, empieza justo después de eso. Cerró el computador, apagó la luz y se acurrucó junto a Javier. El cuarto olía a madera y a promesa, a silencio cómodo, a historia aún por contar. No había certezas sobre el mañana, pero había paz. Y eso, para quienes han vivido bajo la tormenta, ya es suficiente. Más que suficiente, porque después de tanto ruido, lo único que uno desea es escuchar su propio corazón sin interrupciones. Volver al escondite fue una decisión compartida, silenciosa. No se trataba de nostalgia, ni de curiosidad morbosa. Era un cierre, un rito íntimo, necesario. Lucía y Javier llegaron al atardecer. La cabaña permanecía igual por fuera, pero por dentro todo había cambiado. La puerta, al abrirse, crujió como si también tuviera algo que soltar. Adentro, polvo sobre las superficies, telarañas en los rincones. Y aún así, el aire no olía a traición. Olía a página nueva. Lucía encendió una vela pequeña. Javier la colocó en el centro de la mesa. No era una ceremonia, era una despedida. Al fin, el lugar que fue testigo de tantas mentiras presenciaría algo verdadero. Caminaron por el espacio como si lo descubrieran por primera vez. Aquí se besaban, dijo ella, sin rencor. Y aquí nos prometieron una mentira, añadió él. Ambos rieron con suavidad. No era burla, era liberación, porque ya no dolía, porque ahora ese lugar no los aplastaba, sino que los enmarcaba, como quien mira una foto vieja y se agradece por haber sobrevivido a ella. Lucía sacó una botella de vino que había llevado. Javier preparó 2 copas. Se sentaron frente a frente. La vela temblaba entre ellos, como un latido. Lo que iba a pasar no era una celebración. Era un acto de poder emocional. Un brindar con memoria. Ella alzó su copa, por los que caen y por los que se levantan. Javier la miró a los ojos. Y por quienes deciden no quedarse donde los rompieron. Brindaron con un tintineo suave. Bebieron con calma. El silencio volvió, pero esta vez era amable. No escondía nada, no presionaba, solo acompañaba. En el aire, no quedaba culpa, solo el eco de una historia que había sido contada y transformada. Lucía sacó de su bolso una hoja. La dejó sobre la mesa. Era la primera página impresa de su libro. Esto empezó aquí, pero no termina aquí. Javier la leyó en silencio. Luego le besó la mano. No dijo nada. No hacía falta. La noche cayó lentamente. Afuera, las estrellas salpicaban el cielo como un lienzo paciente. Encendieron la chimenea, no para calentarse, sino para ver arder lo que alguna vez los ató. Lucía arrojó a las llamas el colar. No por odio, sino por cierre. Porque hay objetos que no deben seguir con uno. Javier sacó su libreta, arrancó una de las cartas nunca enviadas y la lanzó también. Era emocionante ver cómo lo tangible se consumía sin drama, solo con propósito. Y en ese acto, ambos sabían que ya no eran los mismos. Habían renacido, desde las cenizas, desde el vacío, desde una traición que ya no tenía poder. No hubo besos teatrales, ni confesiones grandilocuentes. Solo un momento compartido, una tregua con el pasado, un abrazo sin palabras. Y en ese abrazo, una promesa tácita. Seguir viviendo con verdad. Seguir eligiéndose sin necesidad de contratos. Lucía pensó en todo lo que había dejado atrás. La rabia, la culpa, la necesidad de explicación. Ahora solo quedaba ella, en su mejor versión. Superadora, firme, dulce también. Y Javier, que la miraba como si fuera la primera vez. Porque tal vez lo era. Porque a veces, cuando se limpia todo, uno por fin puede ver al otro con claridad. Cerraron la cabaña juntos. Dejaron la llave sobre la mesa. No volverían. No porque doliera, sino porque ya no hacía falta. El escondite había cumplido su ciclo. Ahora serían ellos quienes decidirían dónde escribir el próximo capítulo. Salieron caminando despacio. No se apresuraban. No huían. Avanzaban. El aire nocturno era fresco.
Lucía lo respiraba con una sonrisa leve. Javier la tomó de la mano, y en ese gesto, todo el camino recorrido cobró sentido. Porque al final, la mejor historia no es la que termina bien, es la que se transforma, la que nos transforma. Al llegar al coche, Lucía miró atrás una última vez. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Javier. De haber confiado tan poco en mí misma, durante tanto tiempo, respondió. Él asintió. Yo también, pero no con culpa, con aprendizaje. Se subieron al auto, encendieron música suave. El camino de regreso era largo, pero no pesado. Cada kilómetro era un símbolo, de distancia emocional, de nuevas metas, de futuro. Esa noche no pensaron en Esteban ni en Camila, ni en el video, ni en las lágrimas pasadas, solo en la luz del nuevo día. Y eso bastaba. Al llegar al chalet, guardaron el vino, lavaron las copas, se acostaron en silencio. Javier le acarició la espalda. Lucía cerró los ojos. No soñaron con promesas, ni con planes exactos. Solo descansaron, porque cuando el alma se aligera, el cuerpo también puede soltar. Y eso fue lo que hicieron. Descansaron, en paz, en gratitud. En ellos, mi esposo celebraba con su amante en su escondite, creyendo que tenía todo bajo control. Pero lo que no esperaba es que yo llegaría allí, y no sola. Lo hice con su prometido. Y en ese momento, todo cambió. Y si esta historia te impactó, no puedes perderte lo que ocurrió antes, cuando por accidente escuché una conversación entre mi marido y su amante, pero la voz que apareció en esa llamada me dejó sin aliento. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Por accidente escuché la conversación que mi marido tuvo con su amante. Pero la voz que escuché, no te lo pierdas, porque cada verdad que sale a la luz también puede ser el inicio de tu libertad. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.